Muy buenos días, traders. Espero que estén teniendo una increíble llamada este martes 27 de marzo del 2018. Quería abrir un poquito la plataforma y platicar con ustedes cómo estamos viendo el mercado, porque ha habido varios movimientos muy interesantes. Creo que lo primero que podemos notar eh, es que pararon un poco estas caídas, ¿no? Después de que la semana pasada tuvimos varios ajustes importantes por parte del Standard Poor's 500, que vean, fueron básicamente 2 días, ¿no? Fueron 3 días rojos, pero la parte que de verdad fue importante fueron estos últimos 2 días, porque estos mínimos ya los habíamos visto. Entonces, estos 2 días se puso bastante interesante el mercado. Fue principalmente por el temor que causa la guerra de tarifas que hay entre Estados Unidos y China, que bueno, lo que podría haber sido una guerra de tarifas, que sí hay un poco, pero sigue negociando todo ese tema para que no afecte a ninguna de las dos economías. Veremos qué es lo que pasa un poco más adelante, pero se alivianaron muchísimo las tensiones. Entonces, después de estas dos bajadas, vimos este increíble rebote de más del 2% en el Standard Poor's 500. Es bastante interesante porque creo que hay varios puntos que tenemos que notar por aquí, ¿no? Primero, la caída del Standard Poor's 500 fue sobre el temor. No fue sobre la realidad, fue sobre el temor de que las tarifas pudieran afectar de forma significativa a los mercados, a diferentes empresas, bueno, a las economías de estos dos países y que de hecho se hubiera visto reflejado en más economías, pero bueno, fue el temor de que eso sucediera. Cuando se aligera un poquito el temor, comienzan rebotes bastante significativos. Probablemente es muy difícil saberlo, pero tal vez si las condiciones del mercado no hubieran sido estas antes de este evento, probablemente no hubiéramos visto una reacción tan agresiva. Por ahí varios de las personas que estamos dentro del grupo de traders comentan que ya todo el mundo está como espantado, ¿no? Están buscando como cualquier cosita mala para hacer que un ajuste suceda. Y creo que tiene bastante sentido. Después de vivir una caída como esta, mucha gente se queda esperando que se convierta en el apocalipsis financiero, ¿no? Inclusive con este rebote hay muchas personas y muchos analistas y muchos bancos que salieron a decir que probablemente esto solamente es una pequeña corrección de un gran ajuste que se avecina en los próximos días y es como en el 2000 cuando el mundo esperaba que se acabara el mundo por cambiar los relojes y bueno, demás. En fin, a donde quiero llegar con todo esto es cuando el mercado tiene una caída como esto, la mayoría de los eventos se ven bastante más complicados de lo que podrían llegar a ser. Entonces los ajustes son bastante más agresivos de lo que hubiéramos podido vivir. Volten a ver 2017. No vivimos, que yo recuerde, un ajuste del 3 4 ni siquiera. Aquí fue casi del 5%. Creo que 2017 no lo vimos una sola vez, ¿no? Y hubo noticias que eran un poquito pesimistas, el tema de la reforma fiscal que probablemente era insostenible y demás. Entonces, cuando el mercado trae movimientos como esto, cualquier noticia que sea mala y que podría causar un gran efecto hace que que muchos inversionistas corran del mercado y los ajustes son bastante más agresivos. Ahora, algo que creo que nos puede dar tranquilidad es que, como lo platicamos en sesiones anteriores, ha respetado bastante bien los pisos los pisos que marcó con este movimiento, el futuro del Standard Poor's 500. Se mantuvo en un rango muy cómodo. Creo que esta es una muy buena señal alcista si conseguimos que el mercado vuelva a regresar a estos puntos. Entonces creo que eso nos tiene que dar un poquito de tranquilidad. Ojo, también podría ajustar más, ¿no? Entonces, parte de lo que les quiero decir es, hay dos cosas que pueden suceder ahorita. Que comencemos a tener de nuevo un par de ganancias o a recuperar un poco de los puntos que se perdieron y volvamos a ver cómo nos acercamos peligrosamente a los máximos del movimiento anterior y de ser posible vemos un rompimiento.
si conseguimos esto, probablemente sea más fácil para el Standard Poor's llegar a estos niveles. Ok, ahora también hay que tener cuidado porque si en los siguientes días vemos un par de días verdes más y volvemos a ver un par de caídas, si no nos acercamos suficiente a este nivel, yo creo que sería bastante más sencillo que siga un poquito del caos y el pánico y rompamos estos niveles de manera un poquito más drástica. Probablemente alcancemos esto en un día o dos y podamos ver al índice por debajo de estos niveles. Entonces, si bien creo que ha sido una buena oportunidad para tomar posiciones y simplemente ayer, ¿no? Generar más del 2% de las posiciones que teníamos. Hablamos con muchos de ustedes y tienen varias posiciones que entraron desde el viernes, que fue en esta caída, que fue un muy buen movimiento de su parte. Entonces deben de estar teniendo resultados bastante positivos, pero sí hay que tener cuidado con lo que pase en los siguientes días, ¿no? La realidad es que lo más bonito y fácil de todo sería volver a ver esto acercándose a los 2800 como lo hizo aquí, como lo hizo después de este rompimiento. Entonces, inclusive después de esto, ¿no? Como siguió subiendo con fuerza. Como casi todas las oleadas alcistas que hemos tenido después de las bajadas que hemos vivido. Entonces, creo que vale mucho la pena mantenerse pegaditos. Algo que me llama mucho la atención es que si volteamos a ver dónde está la volatilidad, eh, primero creo que podemos resaltar en dónde se quedó la volatilidad, que es algo interesante. Se quedó más o menos en los mismos niveles que el movimiento pasado, con todo y que el ajuste del Standard Poor's 500 fue un poquito más agresivo. Lo podemos ver aquí. El Standard Poor's 500 bajó un poco más. Entonces seguimos viendo esta. Ojalá hubiera quedado un poquito más abajo para que fuera más clara la divergencia, pero creo que igual hay una divergencia entre la volatilidad y el movimiento del Standard Poor's 500, lo que es positivo. Lo que me llama mucho la atención es que no estamos viendo una recuperación tan rápida. Si volteamos a ver lo que pasó el primer día de rebotes después de las caídas pasadas, ya estábamos abajo de 20. Y en la sesión de ayer que hubo una recuperación bastante más poderosa de lo que vimos en el movimiento anterior, que fue este. En el movimiento anterior vemos esta bajada, sube muchísimo el VIX, que tiene sentido porque está más pegado al movimiento anterior, o al movimiento importante, perdón. Y cuando empezamos a ver una recuperación, vimos como el VIX se desinfló en cuestión de segundos, ¿no? Creo ayer también se desinfló bastante el VIX, hubo una reducción bastante importante en el VIX. Sin embargo, no fue tan poderosa como lo hizo en el movimiento anterior. Esto me llama un poco la atención. Creo que el VIX arriba de 20 siempre va a llamar a la prudencia. Entonces, si estamos viendo esto y estamos viendo que hoy al mercado le está costando un poco de trabajo conseguir ganar más puntos, creo que podría ser muy importante que seamos muy precavidos, que veamos con qué podemos cubrir las posiciones que tenemos. ¿A qué me refiero con cubrir? No me refiero a que anules como la posibilidad de ganar dinero o algo por el estilo. Lo que estoy pensando es que si tú compraste un par de acciones y estás aprovechando este movimiento, puedes cubrirlas en un punto un poquito superior con un call corto. ¿Y cuál sería el objetivo de eso? Que si el mercado baje, tu precio de entrada esté por debajo. Y eso te va a dar algo de flexibilidad. Vas a limitar la utilidad que puedes generar. No vas a ganar tanto dinero porque si sube vas a estar topado. Pero te va a dar el gran beneficio de poder responderle al mercado en caso de que el mercado comience a bajar. Ok, entonces sería yo creo que una buena movida. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto se calme un poquito más y volvamos a ver que está en 19, 18, 17 puntos. Creo que si vemos al VIX en esos niveles sería bastante claro pensar o, bueno, que el Standard Poor's 500 podría volver a llegar a estos niveles. Ahora, uno de los principales amiguitos del Standard Poor's 500 está en algo de problemas, que es el Nasdaq, que es de hecho el que condujo la mayoría de los movimientos anteriores, porque es el sector que ha estado bastante más. Bueno, el Nasdaq no es un sector, pero el sector tecnológico en general ha sido el sector que se ha mostrado más fuerte después de esta caída. Entonces,
necesitamos ver de nuevo algo de fortaleza en el Nasdaq. Aunque hoy no se ve un poquito débil, la verdad es que no está ganando puntos como lo haría tradicionalmente porque ahí está todo el tema de, por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook está causando bastante ruido en este movimiento. Vean nada más esta locura. Todavía esto no se resuelve. También por aquí va a ser interesante ver qué podemos hacer con Facebook cuando las olas estén un poquito más calmadas. Eh, Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que está débil el Nasdaq? Creo que principalmente tiene que ver con Facebook. Este movimiento de Facebook creo que va a arrastrar a diferentes empresas, como ya lo está haciendo con Twitter. Por allá también creo que podríamos ver un efecto importante en algunas empresas más grandes como Google, como Apple. Si bien lo que está pasando con Facebook no está relacionado con otras empresas, la regulación que provenga de este caso, de lo que está sucediendo aquí, probablemente pueda espantar a un par de inversionistas y más con el ambiente que estamos viviendo. Entonces, hay que esperar que el Nasdaq también empiece a tener un movimiento un poquito más importante para que consigamos ver al Standard Poor's un poco más rápido arriba. Si sigue habiendo problemas en el sector tecnológico, con los demás sectores sin tanta fortaleza, creo que vale mucho la pena que veamos estas gráficas que son las de los diferentes sectores del Standard Poor's 500. Si vemos, las financieras están en mínimo, rompieron casi mínimos. De hecho, no alcanzaron a romperse, rebotaron exactamente en mínimos. XLE se ha comportado perfecto, ha crecido, bueno, ha ganado bastantes puntos en los últimos días, igual que XOP por la situación del petróleo, pero aún así no ha logrado tener un rebote importante. XLU perdió también un par de puntos y está en muy buenos niveles XLU, yo creo que es una gran compra, pero seguimos viendo los mínimos del movimiento anterior, ¿no? El único sector que ha estado un poco más fuerte es el sector tecnológico, no ha alcanzado mínimos. Y esto es lo que yo espero es que mantenga esta fortaleza, que ni de chiste lo veamos regresar, porque eso podría impactar de forma mucho más severa al Standard Poor's 500 y causar un poco más de pánico. Si te das cuenta, healthcare, bueno, en fin, todos los sectores, sobre todo los de consumo, están bastante lastimados en comparación de lo que estamos viendo en el mercado. Entonces, nuevamente, si los sectores no están respondiendo de forma adecuada, si las tecnológicas están teniendo un poquito de problemas, creo que vale mucho la pena mantener la calma y ser muy precavido con lo que está pasando en el mercado, sobre todo si el VIX sigue arriba, que tiene razones para estar arriba. Entonces, a donde quiero terminar con esto es, siempre les estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? Cuando el mercado estaba por acá, les estaba diciendo, oye, yo creo que esto está raro, ¿no? Y ahora que está abajo y que podríamos comprar y ganar todo este movimiento, les digo, ¿sabes qué? Ten cuidado. Pues sí, lo que pasa es que yo a lo que me dedico es a cuidar mi riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que el mercado, aunque parece que viene una recuperación interesante, parece que podríamos llegar a los 2.800 puntos. También veo que muchos sectores están débiles, que hay temas importantes en el sector tecnológico, que es el principal motor, y que el VIX sigue arriba. Entonces, mientras esto siga caminando de esta forma, vale la pena que seamos 2 o 3 veces más cautelosos de lo que normalmente seríamos. Ustedes saben que yo por acá compré muchas posiciones y tuve la fortuna de cerrarlas por acá. Creo que en esta ocasión vale la pena también hacer un par de compras, pero tenemos que ser muy cuidadosos con los objetivos que ponemos y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hace el mercado. Si vemos debilidad en el mercado y vemos que esta sesión se queda así, que la que sigue abre un poquito roja, yo creo que es suficiente como para que cobremos algo de lo que generamos entre el viernes y el día de hoy o de mañana y veamos qué está pasando en el mercado, nos mantengamos tranquilos y busquemos tomar nuevas oportunidades. Esto podría ser el final de esta bajada, podría ser el último movimiento bajista que veamos de este ciclo y podríamos tener una recuperación importante por acá, romper máximos y
seguir volando como lo hemos hecho en los últimos años, o podría convertirse en un tema un poco más serio. Lo único que podemos hacer es mantenernos increíblemente precavidos, cuidar muchísimo el capital que tenemos en nuestras cuentas, buscar que no baje y intentar aprovechar la mayor cantidad de oportunidades con bastante precaución. La realidad es que si el mercado está así, bueno, sí podemos hacer dinero muy interesante, pero también lo podemos hacer aquí o acá o acá. Entonces, si se nos van un par de movimientos por acá por ser un poquito más cautelosos de lo normal, realmente no es el fin del mundo. Vamos a seguir haciendo dinero en las siguientes semanas, los siguientes meses. Creo que lo más importante aquí es que cuidemos nuestro capital. Y si conseguimos mantener nuestra cuenta en buenos niveles, sin que baje mucho, aprovechando la mayor cantidad de oportunidades para subirlo un poco, vamos a tener un año increíble. Entonces, hasta aquí los comentarios que quiero hacer de la sesión de hoy. Sé que hay mucho que ver y hay muchas cosas interesantes. Creo que ahora vale la pena que revisen las posiciones que tienen, que vean si hay posibilidad de ser un poco más cautos en esas posiciones, de cuidar un poquito más lo que está pasando y que cuidemos nuestro capital. Que tengan un muy buen día y nos vemos pronto.